Bueno, muy bien, vamos a meternos ya en la próxima entrevista, se los decíamos temprano, porque el Poder Ejecutivo modificó el criterio de ajuste del mínimo no imponible para el IRPF y para el IAS. ¿Cómo se traducen estas modificaciones que se han hecho justamente en los ingresos de los uruguayos? Vamos a hablar de estos temas justamente con la economista Gabriela Mordecki, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya está en línea. Gabriela, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Gabriela. Estos cambios de criterio, pasando, digamos, de considerar el IPC al índice medio de salario, ¿qué implican básicamente? Sí, bueno, capaz que hay que empezar un poquito antes, ¿no? Para poner como el tema sobre la mesa de qué es esto, ¿no? O sea, en realidad lo que se ajusta es lo que se llama la BPC, que es la base de prestaciones y contribuciones, que se ajusta todos los años y que la ley permite que se utilice indistintamente el IPC o el índice medio de salarios, pero desde 2012 se venía usando el IPC. Por este factor, la base de prestaciones y contribuciones, se ajustan no solamente el mínimo no imponible del IRPF o el IAS, sino también otras prestaciones, como por ejemplo asignaciones familiares y algunos otros impuestos. En el caso particular del IRPF, que es, o el IAS, que tienen como una fórmula similar, es un impuesto que se paga a partir de un cierto nivel. Ese nivel está fijado en bases de prestaciones, o sea, el mínimo es de 7 BPCs. Entonces, el ajuste, digamos, si el gobierno ajusta más, ese nivel está más arriba y entonces menos gente, digamos, queda pagando, o más gente, digamos, entra en la franja de exoneración. El IAS tiene un límite un poco mayor, pero bueno, el efecto es similar. Entonces, dependiendo del factor por el cual se realiza el ajuste, bueno, la franja esta, digamos, estará más abajo o más arriba. Y luego el resto de las franjas también se determinan por estas BPCs. Entonces, digamos, tiene como un efecto en cadena hacia las otras franjas. El gobierno en esta ocasión cambió el criterio y en vez de ajustar por IPC, fue a ajustar por índice medio de salarios, que en esta oportunidad, o sea, en 2020, que es, digamos, el indicador por el cual se ajusta, los salarios aumentaron menos que la inflación, por lo tanto el ajuste es menor que si lo hubieran hecho por el IPC, como se venía haciendo. Por lo tanto, digamos, bueno, más gente va a pagar IRPF, y porque el mínimo, digamos, va a quedar relativamente más abajo, y eso implicará un aumento de la carga tributaria para los trabajadores y los jubilados que están por encima, digamos, de ese monto. ¿Cuánta gente? Es como, ¿Se sabe más ¿cómo? o menos aproximadamente cuánta gente, en función del cambio de criterio de ajustar de IPC a pasar a ajustar a través del índice medio de salario, cuánta gente más va a tener una mayor carga impositiva? Sí, bueno, digamos que la mayor carga la vamos a tener todos los que pagamos IRPF, porque, digamos, este es un efecto que se da para todas las franjas. Además, de acuerdo con los cálculos del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, por lo que escuché, porque no los realicé yo los cálculos, alrededor de unos 10.000 trabajadores más entrarían, digamos, a pagar el IRPF en esta situación. Digamos que el tema aparentemente puede parecer menor,
¿verdad? Pero tiene como diversas consideraciones, ¿no? En este momento en el cual la economía está atravesando por una crisis muy fuerte, parece contraproducente incrementar la carga tributaria de los uruguayos, ¿verdad? Que digamos que tienen trabajo, ¿verdad? Porque bueno, es un impuesto a los asalariados, y en realidad el criterio, no, digamos, mantener el criterio del IPC hubiera sido en esta situación más coherente, primero con lo que se venía realizando y segundo porque justamente cuando los salarios aumentaban más que la inflación, ahí, bueno, el poder de compra de los asalariados era mayor, entonces el IPC generaba, digamos, un aumento algo menor que el IMS, que aumentaba más, pero en un momento de expansión de la economía, el incrementar la carga hacia los que trabajan parecería como la forma, digamos, mejor para llevar adelante la política fiscal. Todo lo contrario a lo que se está haciendo, porque además no solamente afecta a los impuestos, como yo decía, también hay otras prestaciones, por ejemplo, las asignaciones familiares. Sí, el seguro por enfermedad, el desempleo. Exactamente, todos se ajustan y además también, por ejemplo, las asignaciones familiares tienen un tope por encima del cual no se paga más, los trabajadores no tienen más derecho a percibir las asignaciones, entonces, digamos, eso también se vería afectado en el mismo sentido, o sea, las partidas serían menores y cuando uno tiene que pagar impuestos sería mayor, o sea, es en este momento lo que nosotros llamamos procíclico, o sea, cuando tenés más recesión, aumentás la carga impositiva y pagás menos prestaciones. Entonces, digamos, con el ajuste por el IPC se hubiera logrado lo contrario, ¿no? O Gabriela, sea, en este momento... Sí. Desde el gobierno se ha dicho que si no se hacía este cambio iba a haber una pérdida de recaudación, que tampoco, digamos, el país está en condiciones de hacerlo en estas circunstancias. No sé cuál es tu postura. Sí. Bueno, justamente, claro, es que incrementar, si no se hubieran incrementado la carga tributaria, quería decir que vamos a pagar menos impuestos, por lo tanto, una menor recaudación. Lo que sucede es que en un momento de crisis no es aconsejado, digamos, de ningún punto de vista, aumentar la carga tributaria. El gobierno igualmente va a ver resentida la recaudación porque, digamos, hay menos trabajadores, digamos, hay más desempleo, el país está atravesando una crisis. En este momento en que las tasas de interés están en niveles muy bajos, en realidad lo recomendable es que el gobierno priorice digamos, el bienestar de la población, no aumentando la carga tributaria para que eso se vuelque al consumo y a su vez mejore la actividad económica y que, bueno, si hay un mayor déficit, se financie no con aumento de la recaudación, sino con aumento del endeudamiento, que, bueno, luego será pagado en épocas en las que la economía esté mejor. Esto además es algo que está sucediendo en todo el mundo, no es algo propio solamente del Uruguay, entonces digamos que el efecto del punto de vista económico va en el sentido opuesto a lo que bueno, recomiendan cualquier manual que uno lea. No solamente una cuestión de justicia en un momento de crisis, ¿verdad? De no incrementar la carga tributaria a los trabajadores ni bajarles por ejemplo, las asignaciones familiares, sino que además la propia reactivación de la economía se apoya cuando, digamos, aumenta el gasto o bajan
digamos, los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? De forma que sobre más para poder consumir, para poder invertir y de esa forma que la economía se vaya recuperando. También hubo un cambio en cuanto, o un ajuste, mejor dicho, en el impuesto que se paga por parte de los egresados de la Universidad de la República y UTO a lo que es el Fondo de Solidaridad, ¿no? Bueno, el Fondo de Solidaridad se ajusta, está fijado también en BPCs, por lo tanto, en realidad ahí el ajuste es algo menor, dado que el IMS, ¿no? El índice medio de salarios aumentó menos que el IPC. Entonces, en ese sentido, la imposición es algo menor. Sin embargo, bueno, ese es un grupo, somos, digamos, un grupo muy minoritario y no habría que pensar, o sea, para hacer políticas relativas a esa contribución, habría que estudiarla en particular. Otra cosa que también se ha dicho es que si lo que se busca es aumentar la carga tributaria, aumentar los impuestos, lo que debería hacerse es buscar la vía legislativa, que es la apropiada para modificar estas cuestiones. O sea, en nuestro país está... ¿Pero no está facultado por la ley el Ejecutivo para cambiar el criterio? ¿Hoy la ley no lo faculta? Sí, claro. La ley, digamos, de creación de la BPC es como bastante laxa y permite al gobierno ajustar por cualquiera de estos dos criterios, inclusive fija un tope máximo de 20% para el ajuste, ¿no? Entonces, sí, claro que podría hacerlo. Sin embargo, si lo que se busca es una mayor carga tributaria, la forma, digamos, que debería hacerse es la legislativa, porque, como yo decía antes, en nuestro país todos los aumentos o disminuciones de impuestos deben hacerse a través de, digamos, una ley. Es cierto que hay algunos subterfugios, como, bueno, en este caso, donde a través del ajuste mayor o menor de la BPC se logra este efecto, ¿no? Pero en realidad debería, digamos, atravesar una discusión más profunda, porque, bueno, es lo que en general nuestra legislación admite, ¿no? No es posible. Por eso tampoco, digamos, cuando se discutió la ley de urgente consideración, tampoco se pudo incluir ningún tipo de estas medidas, porque está específicamente establecido que por leyes de urgente consideración tampoco se pueden modificar tasas impositivas, ¿no? Entonces se requeriría una discusión profunda en el Parlamento. Bien. Gabriela, gracias por este contacto. Seguimos hablando, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día.